mayoría somos jóvenes, nos siguen algunos de mayor edad y ancianos, pero la mayoría jóvenes, todos estudiantes Okay. de diferentes niveles. Hay gente que es bastante experta, incluso hay profesores de griego entre los amigos que compartimos. Excelente. Ahora sí estamos en Facebook y estamos en vivo. Sí, ahora sí lo pone, ¿no? Por ahí. Sí, arriba a tu izquierda. Vale, voy a mirar si está ahí para meterme a ver los comentarios. No sé si me ha metido desde Jeromico, desde el grupo, desde la página, para llevar para controlar lo que sucede. Desde el grupo no está. Si en cuanto lo vea, seguimos porque queremos tener control de lo que se está Exactamente. haciendo. Para hacerlo desde el grupo, él debería haber entrado Desde como el si grupo. estuviera en el grupo. O sea, debería salirse y debería entrar desde el grupo como administrador del grupo. Y tú le compartes, o tú lo puedes mandar live al grupo. ¿Quién es el administrador de esa página de Zoom donde estamos ahora? Somos administradores de las cuentas del grupo y de las páginas. Ok, te hago una pregunta. Tu página, la que estamos ahora en Zoom, ¿tú eres el administrador de esto que estamos ahora, de esta conversación? No, es él el que lo maneja. Es él. Ok, entonces debería salirse y entrar por la cuenta de Sana Doctrina. Si estás por ahí, Elías, si nos escuchas, dinos si estamos en directo. Ahí aparece en vivo hace un buen rato. Lo raro es Claro, que pero no, no tenemos gente porque a todos le hemos estado compartiendo el link de Sana Doctrina, no el de esta otra institución. lo raro es que no me hablen los amigos por WhatsApp ya. Si estuviese en directo tanto rato sin decirme nada. Ah, dice Daniel, mi asistente de Argentina, que estamos en directo. Ya estamos en directo en Sana Doctrina. En el grupo Sala Doctrina. Sí, lo que pasa es que no puede hacer comentarios. ¿Por qué? Porque está Sana Doctrina duplicando lo que está saliendo por otro canal. Entonces los amigos de Sana Doctrina no nos van a poder hacer comentarios. Me parece muy raro. Es que Jeromo no estaba en casa. Pero aún el directo yo no lo veo y eso es lo que me parece muy raro. Que yo no vea el directo por ningún lado. Si lo están viendo de Argentina es porque lo tienen con el link. Me está diciendo que está en la página de Sana Doctrina. A mí por otro lado. Muy bien, ahora le voy a hacer una pregunta a Daniel entonces. Entraste por el link, perfecto, ahora ya está. Y ya puede hacer comentarios y todo. Ya estamos en Sana Doctrina. Es como si no hubiese pasado nada. Hermanos de España, hermanos amados, siendo las 10:09 de la noche, hora peninsular, 9 de la noche, 09 en Canarias y 4:09 en Miami. Estamos en esta transmisión con Adán. Adán, que nunca pensé que iba a conocer a Adán, fíjate. Que Dios le bendiga, Pastor Esteban. Él es director de Sociedad Bíblica Internacional y una de las Biblias que se ha hablado mucho en el mundo evangélico, nueva versión internacional, y se lo he dicho antes a él que fue la primera Biblia que me leí completa, antes que la Reina Valera, la idolatrada Reina Valera. No nos metamos mucho con ella hoy. No nos vamos, es que ese es el tema. Nunca deberíamos, las Biblias nunca se comparan una traducción con la otra. Las Biblias se deben comparar en relación a su uso y en relación al target o al destinatario. Pero eso vamos a hablar ahora.
no me trates de usted, soy papá, soy papá de 5 hijos, abuelo de 9 nietos y argentino, pero yo no tengo la culpa, lleno de amigos en España. Me encanta España. ¿Dónde están ustedes, Adán? ¿En Madrid? Madrid, En Madrid. en la ciudad donde Ernesto Trenchar escribió tantos libros. Oh, Señor, qué bendición. Bueno, para más datos, 61 años y bueno, hace 30 años que estamos viviendo en la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, y tengo un corazón latinoamericano y un corazón por mi pueblo hispano en todo el mundo. Y por eso, cuando me ofrecieron trabajar como director de Ministerio Latino para la Sociedad Bíblica Internacional, lo acepté, fue un desafío que acepté sin ningún problema porque qué mejor que trabajar con la Biblia, que es la palabra de Dios, con Jesús, con la iglesia. Después de haber trabajado, porque tú me mencionabas a Dante Gebel y a otros tantos, tú sabes que Dante, un amigo, lo publiqué yo durante muchos años cuando yo había sido el director presidente de Editorial Vida, desde el año 96 hasta el 2008. Y luego cambié, digamos, de logo para venir a la Sociedad Bíblica Internacional. Y ahora estoy trabajando con el autor de la palabra, con Jesús. Eso me gusta definirlo así. Jesús, el autor de la palabra. Hay que decir que como parte del testimonio que vi, para cambiar de trabajo, anualmente ibas a recibir mucho menos dinero. Sí. Y no lo tomaste en cuenta. Incluso tu esposa te apoyó y te dijo, es por lo que estamos orando. Eso he escuchado. Me ha encantado esa entrevista, te lo he comentado antes, que Sí. he sentido al Señor. Pero lo bueno, eso lo cuento en el libro, lo bueno es que nunca tuve que ejercer materialmente ese paso de fe. Fue una decisión que tuve que hacer en el corazón, porque o de una manera o de otra, el Señor lo cubrió y en menos tiempo del pensado había dejado de ser presidente de una editorial multinacional de revistas, esa es mi profesión, a ahora ser el presidente de Editorial Vida. O sea, no cambié nada, pero sí tuve que ajustar mi corazón y la expectativa. Y eso fue bueno hacerlo. Dios, por eso digo, no dejen de cumplir el sueño de Dios porque tengan que ganar un poco menos de dinero, porque nunca saben esa bendición atrás de la puerta, cómo se va a dar y cómo va a beneficiar a otros, a miles, millones. Bueno, no encuentro por dónde estamos saliendo en directo. Sé que se Estás escucha bien. perdido, Adán, estás más perdido que el día que tú en el Día de la Madre. Porque no me dicen dónde está y lo veo en la página, en el grupo, en la página de Jero. Así que vamos a hacer el programa igual. Y yo, como yo soy en preguntas alguien que le encanta hacer y seguro que se va a desarrollar. Yo estoy deseando, ¿vale? Llegar a la entrevista y sobre todo escuchar lo que nos tienes que decir porque sé que es de Dios. Así que comienza con la exposición y luego cuando pasemos al tiempo de preguntas, eres tú, me ha dicho que te tutee, el que me das el permiso ya para entrar en preguntas, ¿vale? Excelente. Yo le voy a pedir a Daniel que nos mande una foto de lo que está viendo en el grupo de Sana Doctrina, así yo te la paso por aquí mismo en esta conversación de Zoom y tú te quedas tranquilo. Tú sabes, Adán, que primero agradezco mucho esta invitación vino a través de Jonathan Pérez y me gustó porque me dice, soy nuevo en los caminos del Señor, no hace mucho tiempo, pero soy un buscador, soy un joven y quisiera conocerlo y ver si usted está dispuesto. Y yo le dije, pero por supuesto que sí. Y uh, trato de traer el tema. Hay otros que me están diciendo que no comenzó la transmisión todavía. Me están entrando WhatsApps de otros grupos que me dicen que no comenzó la transmisión, así que algo... Que no, porque no la veo ni en Sala Doctrina ni en ningún lado. Mira, si yo me quito un segundo la imagen, les llamo por teléfono y seguimos si no. Por Porque creo que favor, están teniendo problemas. arregla tú esto, pues yo no tengo apuro de tiempo, pero prefiero hacerlo bien. Vale, vale. Pues un segundo solo.
Vale, pastor. Si sigue por ahí, pastor Esteban. Sí, estoy aquí. Dicen que estamos en directo todo el rato. Otro administrador que se llama David Espectacular, y Ferrer. estamos hablando de El nuestras grupo estáis cuitas en y demás. directo todo el rato. Y hemos No estado se te hablando de oye, no sé por qué. ¿A quién no oyes? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Buenas, mi nombre es Eleazar, soy el otro administrador de la página junto con Adán y con David. Se está viendo en el grupo, lo que pasa es que tenemos grupo y tenemos página. Y en el grupo de Sana Doctrina ya están en directo, ¿vale? Y ahora lo compartimos también en la página, pero ya estamos en vivo, lo está viendo la gente y ya se está Perfecto. empezando a sumar gente aquí. Y el tema es que yo a la gente de Latinoamérica, de México y de todos los otros, no les pasé el link de la página, no del grupo, que fue el que me dio Claro. Jonathan. Entonces, ese fue Sí, el pues problema. ahora desde el grupo yo lo voy a compartir también en la página. Y aunque no veamos el cómputo total de gente de los dos sitios, nos van a estar viendo. La gente, bueno, pues es lo de menos, saber cuántos hay, pero desde los dos sitios nos van a estar viendo en directo. El Señor tiene control de cuánto sabemos en esta conversación. Mientras esté Él, estamos tranquilos, Eleazar. Claro que yo le paso las preguntas. Amén. Ok, Amén. Soy. perfecto. Bueno, Entonces te sigo contando. Una de las cosas que veo con asombro, y tengo algunos números para compartir. Chau, Eleazar, Dios te bendice. Pasa en la iglesia americana, pero ojo, porque también puede estar pasando en Latinoamérica y también puede estar pasando en España, con la población hispana, porque la gente no está leyendo la Biblia. Lo más preocupante es que adentro de la iglesia la gente no está leyendo la Biblia. Mira, con todo este lío que hay en Estados Unidos referente a que están quemando Biblias, están destrozando monumentos cristianos, están cortándole la cabeza a Jesucristo y demás, la Universidad de Harvard, la Universidad de Arizona y un centro de instituto de Barna y Lifeway, de un centro de investigaciones públicas, han hecho algunos estudios que salieron publicados durante el mes de agosto. Y yo los traigo en una serie de conferencias que se llaman Biblia y Sociedad, porque hay que poner las dos cosas de la mano. Decía Bonhoeffer que el teólogo realmente tiene que tener las manos en el cielo, la vista a Dios, pero los pies en la tierra. Nosotros tenemos que tener tanto el manejo de la Biblia en su esencia, en su forma, en su contenido, pero también el manejo del periódico y el manejo de los medios. No encerrarnos en la iglesia, que es un gueto donde no pasa o vemos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente vive su vida y vive su cristianismo y debe vivirlo fuera de las paredes de la iglesia. Entonces, el 67% de los protestantes evangélicos de Estados Unidos creen que la influencia del cristianismo en la vida pública está disminuyendo y eso se ve a gritos. Pero ahora, mira este dato que me horroriza. Menos de la mitad de los cristianos, o sea, que ya conocen a Jesús, menos de la mitad de los cristianos estadounidenses esperan experimentar la salvación eterna a través de entregarse a Jesús. El 52% piensa que con buenas obras es suficiente. Y yo digo, pero esto es una llamada de atención tremenda para la iglesia, porque ¿qué estamos enseñando en nuestras iglesias? Nos estamos apartando de la Biblia. Déjame darte un dato. La mayoría de los estadounidenses, ahora ya la población total de Estados Unidos, dice que no creen que Jesús es el camino a la salvación. En cambio, creen que ser una buena persona es suficiente. O sea, totalmente tergiversado el sentido bíblico y escritural. Pero ¿qué pasa cuando seguís investigando estas estadísticas? Que de hecho las pueden ver, o yo se las paso, si me escriben a dónde me pueden escribir, si escriben a daniel.medina@biblica.com,
Vamos a ponerlo de nuevo. daniel.medina@biblica.com. Daniel les puede pasar estas encuestas porque él me las hace en forma gráfica para mí. Están en inglés, pero tradujimos algunos de los conceptos. Más de la mitad de los cristianos americanos tienen dificultad para leer las escrituras. Y ahí es donde yo creo, para entender lo que dicen las escrituras, 75% encuentran que leer la escritura es desafiante. Y yo creo que ese es el punto central de por qué nos estamos desviando aún dentro de los cristianos, porque no estamos leyendo la palabra de Dios y no la leemos porque la vemos lejana, porque la vemos distante, porque la vemos como un libro de referencia o quizás un libro que Dios escribió para otro, pero no para mí, para mi corazón. ¿Por qué? Porque estoy leyendo versiones que están escritas de una manera que hoy no se habla. Y yo quiero decirte algo, Adán. Jesús es el mejor ejemplo de la traducción, de una buena traducción, porque siendo Dios, se hace hombre para hablarle a los hombres. Dios se hizo hombre para muchas cosas, para darnos la salvación, para darnos la expiación, para darnos la justificación, para darnos el perdón, para darnos el amor, para enseñarnos el camino, para enseñarnos la verdad, pero también para hacer entender a Dios. Dios es el único Dios de toda la creación, porque hay mucho humanismo hoy en día y espiritualismo, pero que está lejos de ser bíblico. Gente que está buscando, como decía don Samuel Vila, el fundador de Editorial CLI en España, dice, el problema no es que la gente no crea en el espíritu, el verdadero problema es que cree en cualquier cosa. No es que no cree, sino que cree en cualquier cosa. Y entonces, cuando vos ves que parte de la iglesia, 30% de los cristianos americanos, dicen que aceptan algunas partes de la Biblia, pero no todas. Cuando la Biblia debe aceptarse por fe, y cuando vos ves que si la aceptás por fe en un lenguaje donde Dios te habla a ti, es muchísimo más, es simple, porque la palabra de Dios y el mensaje de Dios es simple. Los hombres le metimos mucho misterio adentro, porque nos queremos hacer los misteriosos. Y vamos a lo que Dios no dice claramente en su palabra. Si nos enfocáramos en las cosas que sí entendemos de la palabra, como factor de transformación, y bajáramos la palabra del cerebro al corazón, seríamos transformados y las sociedades serían transformadas. La Biblia, dicen algunos cristianos, fíjate, dice, el estudio encontró que 4 de cada 5, 4 de cada 5, un 75% de los americanos dice que la Biblia puede tener muchos significados. Y no están hablando del significado de las figuras literarias que hay, sino de que cada uno puede entender lo que quiere. Entonces ahí se metió el relativismo adentro de la Biblia. Como decía don Ramón de Campoamor en 1848, es que en el mundo traidor nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y eso está pasando con la Biblia hoy. Al no entender la Biblia, la gente, por ejemplo, no entiende el mensaje de Jesús. Vos no podés leer la Biblia sin entender a Jesús. No podés leer la Biblia si no la mirás a través de los ojos de Jesús. Entonces, mi planteo es con qué ojos estamos viendo la Biblia hoy. La estamos viendo, pero vos sabés que buscando en la Escritura, me encontré con un pasaje que me partió, decimos los argentinos, o que me llegó a la médula. Y es en 2 de Crónicas 34. Después lo leen en su casa, si quieren, y tomó nota. Pero 2 de Crónicas 34, del 14 al 21, relata la historia del rey Josías. Josías, un rey que sube a Israel después de 2 reyes que habían pecado tremendamente. Y Josías manda a buscar el dinero del templo. Y entonces el título de este pasaje dice hallazgo del libro de la ley. Y eso me chocó porque
hallazgo, uno halla, no porque esté buscando, uno halla casualmente, uno se encuentra de casualidad, el hallazgo del libro de la ley es dado en el templo. Pero fíjate cómo empieza esta frase. Dice, al sacar el dinero recaudado del templo del Señor, el sacerdote Gilquías encontró el libro de la ley del Señor dada por medio de Moisés. O sea, iban al templo a buscar el dinero, pero no iban a buscar la palabra, porque la hallaron, porque fue al sacar el dinero. Y esto, cualquier parecido con la realidad, con toda la cosa que se nos está metiendo de la doctrina de la prosperidad o los templos para hacer dinero, me golpea, porque tenemos que volver a la palabra. Y entonces, en el versículo 17 dice, han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y el sumo sacerdote le entregó el libro que después se lo dan al rey. Y entonces el rey dice, nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Y entonces yo digo, ¿y qué estamos haciendo nosotros? Si ya pasó, puede pasar otra vez. Si la palabra de Dios se pierde adentro de Dios, porque ahí estaba perdida dentro de la casa de Dios, Adán, y cuando algo se empolva es porque cae en desuso. Y hoy en día vos podés ir, y te digo, no ahora por la pandemia, aunque lo hago virtualmente, pero el 75% de mi tiempo lo dedico a visitar iglesias y hermanos para hablar de la Biblia. Y he encontrado muchas congregaciones donde estamos predicando motivación, donde estamos predicando libros, que está bien leer libros, no está nada mal. Yo trabajé 12 años en Editorial Vida, pero no podemos reemplazar la interpretación de un autor o el tema procesado ya por alguien a la misma palabra de Dios. Es Dios en su palabra. La Biblia, querido, es el único libro que cuando lo abrís, el autor se sienta al lado tuyo a explicártelo. Pero solo es así si lo haces con el Espíritu Santo, porque la Biblia es espíritu y es verdad. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a buscar a Dios hoy en día si no es en la palabra de Dios? Pero la palabra de Dios no vino y ni llegó a nosotros como que un ángel cayó, como creen, por ejemplo, los musulmanes, que un ángel del cielo bajó en árabe del cielo un mensaje a Mahoma y hoy no se traduce. Y siguen leyendo un árabe que la gente no entiende, por ejemplo. Al contrario, la Biblia se traduce. Una vez estaba en un taxi yendo en Chicago y entonces el taxista me pregunta, ¿y usted dónde es? Le cuento, y me dice, ¿en qué trabaja? Le digo, en bíblica. ¿Y a qué se dedica? A traducciones bíblicas. Ah, dice, por eso, dice, nosotros no creemos, porque si la Biblia se traduce, ya no es de Dios, es de los hombres. Yo no me quise poner a discutir en ese momento, pero nosotros tenemos el único Dios que se deja traducir. ¿Por qué? Porque quiere darse a entender en todo tiempo y en todo lugar. Amén. La Biblia no le llegó a Reina y Valera en 1569, a Reina en 1569, ni a Valera en 1602, ni a King James en 1626. La Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Y estos ejemplares que se dedicaron a traducir desde 1569 han hecho un trabajo extraordinario para traer la Biblia. Pero primero hubo antes que tradujeron la Biblia hebrea al griego en la Septuaginta. ¿Por qué? Porque los hebreos que estaban en la diáspora estaban dejando de hablar el hebreo y ya no entendían. Y entonces en sus comunidades de fe ya se necesitaba algo en un lenguaje que ellos hablaran. Por eso es que ustedes parte de los libros de Daniel o de Nehemías los leen en arameo. Porque Esdras lo que le hacía era, interpretaba, traducía el libro para los que no hablaban lo que estaba leyendo Esdras. Los otros estaban traduciendo porque ya no se hablaba hebreo puro, sino que se había mezclado con el arameo en el tema, en el exilio, digamos. Pero también pasó
300 años antes de Cristo, cuando la Biblia tuvo que llevarse todo el Antiguo Testamento, que es lo que se tenía, del hebreo y arameo, ahora al griego. Y quiero decirte algo, Jesús, que era políglota, porque obviamente hablaba hebreo, está documentado, hablaba arameo, está documentado, a su padre le llegó a hablar en arameo, hablaba, por supuesto, griego, pero no cualquier griego, sino el griego de la gente, el griego koiné, y hablaba, seguramente hablaría el idioma egipcio, porque él hasta los 7, 8 años estuvo en Egipto. Y imagínate, es como yo traigo a mis nietos de Argentina a Estados Unidos, y lo primero que hacen los chicos es incorporar el idioma. O sea, él hablaba, pero ¿por qué eligió hablar griego? Porque era lo que la gente hablaba. Y todo el Nuevo Testamento ahora ya se hace en griego. Pero después se lleva al latín. Aparece Jerónimo, por pedido de Dálmaso, para llevarlo al latín. Y antes, la Vestus Latina, ya intentos, y antes al siríaco. ¿Por qué? Porque fue actualizándose el lenguaje sin cambiar el mensaje. Y esa es la consigna que tenemos que tener hoy. Actualizar el lenguaje sin cambiar el mensaje. Entonces, ya Dios hoy nos sigue hablando en el romance de Reina de 1569. Hay otras versiones. Gloria a Dios por la multiplicidad de versiones, Adán, porque nos da derecho a nosotros a leer más de una versión y a comparar. Cuando un texto me es difícil en esta versión, voy y lo leo de otra y veo si lo entiendo y lo comparo, porque además hay diferencias entre las versiones. Hay versiones que están traducidas formalmente, como Reina y Valera, una excelente Biblia, pero es palabra por palabra, y hay versiones que son dinámicas o eclécticas, como Dios habla hoy, la Biblia La Palabra de la Sociedad Bíblica de España, o la Biblia Nueva Versión Internacional, y hay paráfrasis que están más para el lado libre, como la Nueva Traducción Viviente, como nuestra prima hermana de la Nueva Traducción Viviente, que se llama The New Living Bible, la Nueva Versión Viviente, que es de Sociedad Bíblica Internacional, la Nueva Biblia Viviente, y también la traducción en lenguaje actual. ¿Por qué? Porque las traducciones no solamente se hacen para que las entienda el que lea, sino para que las entienda el público a quien vos se la lees. Entonces, hay modismos que en Latinoamérica no son lo mismo. Hay modismos que usa, por ejemplo, Reina y Valera, o que usan ustedes en la península, que fuera de Colombia son una mala palabra. Sí, lo sé. ¿Me explico? Y entonces, por dignidad al texto bíblico, no podemos traducir de esa manera cuando tenemos sinónimos que dicen exactamente lo mismo sin decir lo que tradujo. Entonces, cuando alguien me compara, porque ahora vamos a entrar seguramente en el tema de las críticas, cuando alguien me dice, no, es que la nueva versión alteró el lenguaje, le digo, pero alteró con respecto a qué, a Reina y Valera. ¿Vos cómo comparás una versión? Una versión no la podés comparar con otra versión. Es justo, podés hacerlo, pero no para decir es buena o es mala. Podés decir prefiero esta o prefiero esta, pero no podés decir esta es satánica y esta no. Porque eso es fruto de la ignorancia. Es fruto de la ignorancia. Sí, sí, y yo a la palabra tengo que dejarle hablar, porque la palabra manda y la palabra entra se me apagó el Apple TV porque tengo problemas con internet. La palabra entra de la cabeza al corazón en tu idioma. Entonces, yo diría, mi reflexión para culminar esta charlita de Biblia y sociedad, si Pablo viviera hoy, si Jesús viviera hoy, hablaría en el lenguaje de Harvard, hablaría en el lenguaje de las Naciones Unidas y hablaría en el lenguaje de Televisión Española, hablaría en el lenguaje de CNN, hablaría en el lenguaje de Fox, hablaría en el lenguaje que la gente habla, porque el lenguaje nos define. Y yo lo que quiero es que la gente entienda la palabra.
y asimile la palabra. ¿Hasta ahí la charla? Sí, señor, y le abrimos a preguntas porque debe tener muchas. La verdad es que no, he pensado que no sé si hacer caso a las preguntas escritas porque yo aquí tengo un montón. Por Pero ejemplo, hazle caso porque como estamos grabando, esto nos va a quedar para archivos después. claro, ellos mientras, si yo veo preguntas, la voy pasando, pero yo voy a hacer ya, por ejemplo, me gustan los ejemplos que pusiste en YouTube de, por ejemplo, en la versión del cántaro que dice, la viuda echó 2 minutos, 2 minutos. la necesidad de Exactamente. las traducciones. Así Explícales es. eso. Y porque los lenguajes van cambiando. Lenguaje no es lo que yo digo, sino lo que se entiende en el proceso de comunicación. En el lenguaje se necesita un emisor, el que habla, pero un receptor, el que recibe. Y entonces, vos tenés que ser suficientemente fiel. Traducción viene también de un verbo italiano que se llama traditore, que significa traidor. El traductor tiene que traicionar el lenguaje original para traerlo con todo el significado a este lenguaje receptor. Entonces, por ejemplo, si yo digo que la viuda tiró 2 minutos al alfolí, hoy en día minuto tiene una acepción completamente diferente. Minuto es, ahora lo asociamos con tiempo, no lo asociamos con una moneda. Pero el minuto, que viene de la misma raíz de minucia, menester, diminuto, está hablándonos de algo pequeño. Lo que la viuda echó era todo lo que tenía, aunque fuera muy pequeño. Ya después en el 60, la actualización de Reina Valera dice que la viuda tira 2 blancas. Pero si yo hoy en día digo que hay que tirar 2 blancas al altar, al alfolí, para agradar a Dios, se me viene un tema de discriminación absoluto, porque ya las 2 blancas no representan. En realidad, lo que la viuda sigue tirando, que fue representado en un momento por minuto y después por blanca, porque blanca era el color del estaño, de la monedita que no valía nada. Y ahora es eso, tiró 2 pequeñeces lo que tenía. El lenguaje va cambiando, pero no cambió el mensaje, ni cambia la esencia, ni cambia lo que la Biblia está diciendo. Entonces, y como eso, hay muchos ejemplos. El ejemplo, por ejemplo, de las ascuas de fuego, que viene de Proverbios y se menciona en Romanos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Eso es una figura literaria del idioma hebreo. Las ascuas de fuego significa amontonar carbones encendidos, pero no está diciendo que le vas a poner carbones encendidos. Lo que está diciendo es lo que pasa cuando vos le amontonás carbones encendidos a la persona. ¿Qué pasa? Le arde el rostro. ¿Por qué le arde el rostro? Porque tiene calor, se pone rojo. Entonces, harás que se ponga rojo de vergüenza, o harás que su cara se ponga roja, o harás que se avergüence de su conducta, que es lo que elegimos nosotros cuando nos llegó. Entonces, ahora se entiende, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber. Haciendo así, harás que se avergüence de su conducta y que deje de que se replantee. Entonces, esas cosas del lenguaje solamente se pueden hacer cuando tenés equipos y manuscritos que te ayuden a poder entender el texto y traerlo a la actualidad de una manera relevante. Estos son ejemplos del porqué de las traducciones y las diferentes maneras de ver incluso el idioma español, cuando es latino y cuando es aquí, que antes has hablado de un modismo y has hablado de que son palabrotas, porque así se le podría llamar aquí en España, son palabrotas. Allí mi hermano Pedro Losada fue a predicar a Argentina y a México y no recuerdo en cuál de las 2 ciudades le dijeron, él decía de coger, hablaba de coger. Y claro, le decían, Pedro, no digas eso, es una En los dos palabrota. países, está malo. Claro, es una palabrota y allí le dicen amarrar. Y claro, mi hermano Pedro predicando efusivo, pues lo decía y se reían y él no sabía por qué se reían.
Y luego se lo explicó, por eso es necesario las traducciones. Mira, nosotros nos mudamos, antes de venir a Miami, hace unos años, 30 años, vivimos en México. Y en México también tiene un montón de palabras completamente diferentes a las de Argentina. Entonces, cuando vieron, nosotros de los 5 hijos tenemos una sola mujer, que en ese momento tenía meses. Y cuando la vio alguien por la calle pasar, le dice, ¡ay, qué conchudita! Para nosotros fue un shock, porque fue una mala palabra. Pero hoy en día, cuando tú lo entiendes desde el concepto del lenguaje, ¿eh? multi, digamos, territorial, no tenés dificultad. Pero ¿cuánta gente ha salido de sus países como para entender eso? No sé si me explico en lo que estoy tratando de decirte. Entonces uno tiene que buscar el español que sea más elegante, el español que sea más entendible y también de acuerdo a los niveles de lectura que quieras dar. Por ejemplo, la versión Reina y Valera tiene aproximadamente 15.000 vocablos, una versión extraordinaria con 15.000 vocablos, o sea, necesitas entender el idioma español como primera lengua. Por ejemplo, la versión, la palabra de la Sociedad Bíblica de España, yo creo que es una de las mejores traducciones, es como estar leyendo a García Márquez, es como estar leyendo no a Cervantes Saavedra como era la Reina Valera, sino a García Márquez, pero tiene más de 22.000 vocablos, hay que leerla con un diccionario en la mano. Vas a la nueva versión y tiene 11.000 vocablos, vas a la traducción lenguaje actual y tiene 6.000 vocablos. ¿Por qué? Porque está hecha para un público de lectura de 6º grado para abajo. Si la entiende el de 6º grado para abajo, la entiende el universitario. Pero una versión universitaria, mi hijo no la va a entender. Entonces, hay que ver a los públicos también. Entonces, mi consejo a los pastores, ayer lo daba en una conferencia, pastor, está bien que usted use la versión que quiera, me parece excelente, pero también use desde su templo, desde su púlpito, la versión que la gente entienda. Y si no, explíquesela. Yo para mí resolví un problema con una traducción que uso, que me fascina, que es paralela, por ejemplo. Tiene Reina Valera de un lado y Nueva Versión del otro. Entonces puedo leer los pasajes en paralelo, no sé si se ve allí o está muy mal la cámara, ahí. Ahí. Tiene una y otra. Incluso de 4 versiones. Sí, pero entonces tenés que llevar un compendio a la iglesia. Esa, mejor no te enojes con nadie el día que vas con esa versión porque es un volumen así de grande. Uno tiene que ser cómodo también. O sea, del Nuevo Testamento, solo del Nuevo Testamento, no de los dos. Que tiene las sí, 4 el Nuevo versiones. Testamento lo publicamos nosotros en 4 versiones, digo nosotros, Editorial Vida en ese momento, que incluye Reina Valera, la Biblia al Día, la Nueva Versión Internacional y Dios habla hoy. Es precioso. Y entonces los tenés todos uno al lado del otro y podés entender. Entonces también podés fijarte que algunos versículos no van a estar en la nueva versión, pero tampoco van a estar en la NTV, en la nueva traducción viviente. Tampoco van a estar en la Dios habla hoy. Tampoco van a estar en la palabra. En cualquier versión que haya traducido como fuente textual, que haya tomado para la fuente textual el texto crítico, hay ciertos versículos que no van a aparecer porque fueron agregados posteriores, que las ciencias bíblicas demostraron que fueron agregados posteriores. Pero les digo algo, son solamente 23 versículos del Nuevo Testamento, 23, o pedacitos de versículos, y no afectan en absoluto la doctrina. ¿Cómo lo trabaja la nueva versión? Te pone una marquita y abajo lo explica. Hay otras versiones que entre corchetes lo pone para dar a entender de que eso no estuvo en los manuscritos más antiguos. Y otras que lo eliminan completamente. En eso has respondido a Aaron Vargas, preguntaba que qué porcentaje de error, pero no porcentaje. Son lo que llamamos versos espurios. Pero tenemos el porcentaje. Y lo podría compartir en pantalla porque tengo o se lo ¿sí? piden a Daniel también, sí. Es el 0,003%. Esas diferencias. O sea, el 99,77% está correcta. Ahora, fíjense esto,
que yo lo uso mucho cuando trabajo en el tema de apologética de la palabra de Dios, porque hay mucha gente que se resiste a creer que la palabra de Dios es cierta, es verdadera y es real. Pues yo digo, cuanto más manuscritos tengamos, más diferencias tiene que haber. Y el hecho de que haya diferencias nos muestra que son manuscritos reales y que no son manuscritos hechos automáticamente. ¿Por qué? Porque hasta 1450 los manuscritos se duplicaban por el método de copiado manual. Por eso la ciencia se llamaban escribas o amanuenses, o copistas. Era gente que por dictado, por la técnica de dictado, por ejemplo, nos sentábamos en un grupo juntos, yo tenía mi manuscrito y se los leía, y ustedes tenían los papiros en blanco o los papeles en blanco, y entonces ustedes copiaban lo que yo les iba dictando. Pero si dentro de los 20 de ustedes había alguien que ponía una coma de más o de menos, cuando se comparan, a eso se llama crítica textual. Crítica textual no significa criticar a Reina y Valera ni a los manuscritos que tuvo Reina y Valera. La crítica textual es comparar la mayor cantidad posible de manuscritos para ver cuál es más fidedigno a la pieza de dictado, al original de dictado. Entonces, si no hubiese esos errores o que alguien una minúscula la pusiera en mayúscula, fíjense, hay manuscritos unciales que se escribieron todos en mayúsculas y hay otros que se escribieron en minúsculas y en mayúsculas. Bueno, los unciales que fueron posteriores, porque se sabe que por el estilo de escritura que aparecieron después del 300, del 400, tienen menos valor que los manuscritos que se escribieron con las técnicas del 100 o del 200. Y hoy en día, Adán, contamos con más de 5.800 manuscritos del Nuevo Testamento y más de 11.000 del Antiguo Testamento. Cuando Reina traduce, él tenía 11 manuscritos. El más tardío del siglo VIII, del año 900. Bien digo. Y esa fue su base textual. Pero hoy en día tenemos hasta porciones, tenemos completos manuscritos del año 200, del año 300, y tenemos porciones del año 125, algunos papiros, pedacitos. Vale. Yo tengo preguntas de la nueva versión. Haz las preguntas y yo veo si las contesto o no las contesto. Ahí hay unas cuantas preguntas. Por ejemplo, una de las críticas a la nueva versión internacional era que el verso en el tipo de Satanás que utilizan en Isaías, que le llama lucero de la mañana, y luego en Primera de Juan, capítulo 1, en referencia a Cristo, dice hasta que resplandezca en vuestros corazones el lucero de la mañana. Y dicen que llama de la misma manera al que es tipología de Satanás, que en verdad es un rey literalmente, pero ya sabes lo que se explica entre los evangélicos, la tipología de Satanás, y dicen que a Jesucristo le llaman del mismo nombre en la nueva versión internacional. Bueno, pero ese es un tema que no deberían llamarlo, no deberían ponerse mal con la nueva versión internacional, sino con los que escribieron y los que tradujeron. Hay que comparar más de una versión. Todas las versiones modernas lo están haciendo de esa manera. Y realmente pensar de que alguien quiere alterar una doctrina. Porque la Biblia, Adán, dice el salmista en el Salmo 119, 160, que la suma de tus palabras es la verdad, de Génesis a Apocalipsis, toda la Biblia. Entonces, si toda la Biblia es verdad y en un versículo tenemos diferencia o no le gusta cómo tradujo, no ponga, por favor, la intención de que hay una intención espuria o de segunda mano porque se tradujo de esa manera. Todo el Nuevo Testamento tiene un comité de traductores del Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento tiene un comité de traductores del Antiguo Testamento. Pero dentro del Nuevo Testamento hay traductores de historia, de evangelios, especialistas de apocalíptica, de cartas pastorales, hay traductores de cartas a los hebreos y hay traductores especialistas, no de la carta a los hebreos, sino del lenguaje
mesiánico del Nuevo Testamento y hay especialistas del idioma gentil, de los textos que apelan a los gentiles. Y en el Antiguo Testamento tenés especialistas en poesía, especialistas en literatura apocalíptica, en profecía, en narrativa. Cada uno hace parte de un comité, pero no traduce una sola persona. O sea, a 20 biblistas, que son 20 pastores, que tienen nombre y apellido, a los que usted puede ver a la cara, o escribirles, o a través mío escribirles, o contactarlos, que usted conoce, no se le puede haber escapado o haber querido poner por debajo una intención oculta de llamar a Jesús el lucero de la mañana, cuando todos sabemos la referencia de Satanás de Isaías. En la Biblia también se usa la ironía, y la ironía tiene mucho en los textos. Entonces hay que conocer la cultura dentro de los textos. Tengamos en cuenta el lenguaje con que fueron escritos los textos. Pero lo que le quiero dar es la seguridad, que ni a uno se le pasó una cosa, ni a otro se le pasó otra cosa, ni se pusieron de acuerdo. Y después todo se vota. ¿Por qué? Porque los que traducen el Nuevo Testamento consultan con los del comité del Antiguo Testamento, porque es un comité general. Entonces, ahí las palabras. Fíjate, otra crítica que le hacen a la nueva versión es, déjame buscarla acá para dártela. Que dice que no apoya la deidad de Cristo. Bueno, la deidad de Cristo está prohibida. La deidad de Cristo está. Yo tengo un artículo trabajado en eso que se los puedo mandar, de cada una de las cosas que dicen que ataca, como otro versículo de la misma Nueva Versión Internacional lo corrobora y lo defiende. Otros que dicen que de la sangre de Cristo. Y entonces, pero eso realmente ha sido una mente. Yo creo que una mente con prejuicio, con mucho prejuicio, pensar que un comité de hombres y mujeres de Dios, todos evangélicos, porque además quiero decirles, la Nueva Versión Internacional, diferente a cualquier otra versión, la Sociedad Bíblica Internacional trabaja para el pueblo evangélico. Nosotros somos confesionalmente protestantes. ¿Qué quiere decir? Que cuando nacimos el 9 de diciembre de 1809, antes de la emancipación de Latinoamérica, de España, en 1809, uno de los artículos de fe nuestros dice que la Biblia, la palabra revelada para el pueblo de Dios, son 66 libros, 39 y 27. Quiere decir que en nuestros comités de traducción no tenemos sacerdotes, no tenemos musulmanes, porque no somos ecuménicos, somos una sociedad bíblica que sirve solo al pueblo evangélico. Entonces, alguien puso un argumento así que lo tiró al aire y que se cae por su peso. Otros dicen, no, por ejemplo, ataca o favorece el homosexualismo, porque en Colosenses quita la palabra homosexual y lo pone como sodomita. Como bien lee la Reina Valera y trae el ejemplo de sodomita. Y yo le digo ignorante a la persona que escribió eso, ¿y por qué no va y lee Primera de Timoteo, cuando la nueva versión dice, Pablo le dice a Timoteo que los homosexuales son condenados, y ahora léalo en Reina Valera, donde la Reina Valera, Pablo, en Primera de Timoteo, dice que los sodomitas. ¿Por qué? Porque sodomita y homosexual es un sinónimo. Entonces, no se puede ser tan ignorante y salir a repetir barbaridades. Otros dicen, no, es que le alteraron, le quitaron palabras. Hay alguien que está diciendo, un anónimo, ¿no? Porque obviamente no se atreven a decirlo públicamente, le quitaron 65.417 palabras, lo tengo contado porque me acuerdo. Y yo le digo, pero ¿en relación a qué se las quitaron? ¿A otra versión, la Reina Valera? ¿Quién las contó? ¿O se la quitaron en relación al manuscrito? Y si fuera en relación al manuscrito, usted puede ser tan ignorante de pensar de que una traducción se puede traducir de una sola manera. Si yo te digo, how do you do?
y lo quiero llevar del inglés al español, how do you do, 4 palabras, puedo decirte, ¿qué tal? 2 palabras españolas. 2 palabras. O te puedo decir, ¿cómo te va? 3 palabras. ¿Eh? O te puedo decir, ¿cómo está usted hoy? 4 palabras. ¿Eh? Entonces, que uno está en el cielo y otro en el infierno, dice que los que le agregan también se van a ir al infierno. Y los que esparcen rumores, uy, el chismerío, eso sí que no le gusta al Señor, para nada. Mira, yo lo vuelvo a repetir. La primera versión que me leí completa, antes que Reina Valera, fue Nueva Versión Internacional. Me abrió la mente por completo y al principio de mis estudios, pues siempre, ¿cuál versión aconsejas? Y yo, Nueva Versión Internacional. La leí y me abrió la mente. Se me despegaron los párpados porque pude comprender 50.000 cosas que en Reina Valera no entendía nada. Hay No, aquí, te voy a pasar 2 o 3 preguntas. pásamelas. Dicen por ahí, Otra barbaridad que dicen antes de las preguntas. Dicen, no, lo que pasa es que la nueva versión internacional... Porque otra cosa que me llama la atención es que ataquen a la nueva versión internacional solamente y no ataquen a todas las versiones modernas que traducen igual que la nueva versión internacional. Entonces, ¿qué interés hay? Por ahí hay algún interés comercial que nadie dice. Sin embargo, le digo, la nueva versión internacional, la Sociedad Bíblica Internacional, sus traducciones están gratuitas en todos los medios, porque nosotros estamos para servir a la iglesia. Nosotros no publicamos Biblia, nosotros damos textos para que publiquen otros. Ahora, los otros que publican, las casas comerciales que venden Biblia, esos sí pagan regalías, y con eso mantenemos el ministerio, pero no son los dueños del texto. Algunos dicen, uy, lo que pasa es que la nueva versión internacional es de Rupert Murdoch, que es el dueño de HarperCollins. Y yo digo, pero otra vez, ignorantes, no se dan cuenta de lo que dicen. El 65% de las ventas de Biblias del grupo HarperCollins son Reina Valera 60. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a criticar a la Reina Valera 60 porque la publica HarperCollins? ¿De dónde sacaste que la nueva versión le pertenece a un grupo editorial? La nueva versión es propiedad de la Sociedad Bíblica Internacional, de una sociedad bíblica. Entonces, realmente hay tanta cosa. Perdón, el pasaje que quise leer era primero de Corintios 6:9, que dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Reina Valera, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Le llaman las cosas por su nombre. Y ahora entonces, ¿qué pasaría si alguno con mente retorcida saliera a decir de que la Reina Valera no condena el lesbianismo? Porque realmente ahí en ese texto está hablando de los que se echan con varones. ¿Y las mujeres que se echan con mujeres? Pues entonces, ¿podemos acusar a Reina Valera de no condenar el lesbianismo? Hay que ser enfermo. Hay que ser enfermo para hacer esa crítica. La NTV dice, o los que practican la homosexualidad. Pero fíjense una cosa, dice la NTV, fíjate otra traducción que no se dan cuenta de los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios. No se engañen a sí mismos. Se entregan al pecado sexual, vamos bien. O rinden culto a ídolos, vamos bien. O cometen adulterios, vamos bien. O son prostitutos, o practican la homosexualidad. Ahora, ¿habrá algún retorcido que piensa que la NTV favorece la prostitución femenina? Porque dice prostitutos, no dice prostitutos y prostitutas. Podría decir o los que se prostituyen, pero dice o son prostitutos. ¿Alguien puede decir eso? Pero por favor, es que es una locura, las cosas. Bueno, después dice, bueno, muchas cosas, pero no me quiero exaltar con eso. Perdón, hermano, adelante. 2 preguntas por ahí. Hay una aquí que dice, ¿qué es un paleo hebreo? ¿Es mezcla de arameo vamos, pregunta, que no sabe qué es el hermano, ¿qué es un paleo hebreo? Habría que googlearlo. Es una combinación, es un dialecto. Ajá. Es un dialecto.
porque los idiomas se van conformando dialécticamente también, entonces después van cambiando. Es un dialecto, de acuerdo. Te paso la pregunta de Jonathan, Jonathan está aquí, saludó, el que te invitó. Jonathan, Sí, Jonathan fue el primero que me tomó examen sí, en este grupo. Digo, excelente. me tomó Él examen porque pregunta, antes y me preguntó por mi teología, me preguntó por todo, Jonathan. Cuida al grupo. es muy inteligente, no hay quien la aguante. Él dice que hay una Dios habla hoy, una versión Dios habla hoy, que tiene los deuterocanónicos. Yo no lo sabía que tenía los deuterocanónicos. Sí, y hay Y una se versión supone de que la la Dios habla hoy palabra. es protestante. No. Todas las traducciones que hace la Sociedad Bíblica Unida, entre ellas la Sociedad Bíblica de España y otras, la Sociedad Bíblica Americana, como por su declaración de fe ellos sirven a la Iglesia Católica, tienen versiones con y sin deuterocanónicos. De hecho, la única de las que no tiene deuterocanónico, que los tuvo hasta 1826, fue la Reina Valera. La Reina Valera hasta 1826 se publicó con deuterocanónicos. Y en 1826, las sociedades foráneas y extranjeras de Inglaterra, foráneas y extranjeras, que es lo que hoy se llama la Sociedad Bíblica Unida, dijeron, pero si están poniendo los deuterocanónicos, porque muchas veces los ubicaban dentro del texto, otras veces los ubicaban en el intertestamentario, o sea, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y otras veces lo ponían atrás de todo. Entonces, Reina Valera tenía una nota que decía que los textos no eran apócrifos, y en eso estamos de acuerdo, no son textos falsos, son textos que entraban solo una parte de la iglesia reconoce y entraban fuera de tiempo al canon, cuando se traduce la Septuaginta, y dice, no tienen la inspiración de los textos canónicos completos. Entonces, la Sociedad Bíblica dice, si vamos a poner esta aclaración, ¿para qué vamos a gastar tinta y papel en ponerlo? Entonces decidieron quitarlo. Pero todas las otras Biblias, la Biblia, la palabra, por ejemplo, de España, se produce una versión con los deuterocanónicos, con la editorial Edelvives, que es una editorial católica de allí española, o en la versión latinoamericana que se llama la Biblia hispanoamericana, que es lo mismo que la palabra, pero por una cuestión de margen, de marketing, le cambiaron, porque no usa el español peninsular, sino el latinoamericano. La Biblia hispanoamericana tiene dos versiones, la Biblia hispanoamericana y la Biblia hispanoamericana interconfesional. Esa tiene los deuterocanónicos. La traducción en lenguaje actual también tiene una versión con y una versión sin deuterocanónicos. Y Dios habló hoy, tiene una versión con y una versión sin deuterocanónicos. Eso no me había dado cuenta. Y la versión preferida de Ernesto Trenchard, el escritor que está con su señor, siempre utilizaba como recurso de ayuda la hispanoamericana. Lo veo por todo el libro, Sí, constantemente. sí, una Era su versión, preferida. es una Decía que versión era muy buena para él. muy buena, muy buena. Es como estar leyendo, la hispanoamericana es como estar leyendo a García Márquez. Florida, con un montón de palabras, sinónimos, tratan de no repetir palabras, de hacer los párrafos más grandes, más en prosa. Qué bien. Hay solo una pregunta ahí más y ya vamos a pasar a los despidos, como yo digo. Dicen que hay una versión que dice que Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios y dicen que de pie es añadido. ¿Eso puede ser una de las frases espurias? No conocía esa versión. Te puedo citar, si tienes forma de preguntarle, Ya no sabemos ni dónde está. ni dónde está. Pero vamos a investigarlo porque es muy interesante. Muy interesante. Déjame que te voy a dar exactamente los añadidos. 23 añadidos del texto Receptus.
textos añadidos de Mateo. Si yo lo comparto en el WhatsApp, en el Zoom, ¿la gente lo ve? ¿Los hermanos lo ven? Creo que debería aparecer debajo el texto. Yo Fantástico. puedo verlo, si lo compartes y sale, lo veo. Fantástico. Mira, ahí lo tienes. ¿Cómo te fue? ¿Lo estás viendo? No, no se ve. Ahí, a ver, espérate porque tarda unos segundos en ir la imagen. Aún te estoy diciendo. Sí, sí se ve, sí se ve. Esos son los Añadidos textos. del Textus Receptus. Así Lo que es. pasa es que sale cortada la imagen, ahora sale perfecto. Ok. Ahora sí, ahí está. Mateo tiene 5, Marcos tiene 6, Lucas tiene 2, Juan tiene 2, la primera carta de Juan tiene 1, Hechos tiene 5 y Romanos tiene 2. Ellos Esa son foto es muy buena. textos añadidos. Luego la voy a capturar. Sí, Esa foto es muy buena. ¿okay? Esos son textos añadidos con que son los únicos que podrían traer algún y no afectan absolutamente ninguna doctrina. Y en respuesta a este hermano que pregunta de la deidad de Jesús o la sangre de Jesús, ninguna doctrina de la ortodoxia cristiana está basada en un solo versículo. Dios es tan sabio que no basó y no permitió que se basara una doctrina en un solo versículo. Si el pastor basó su doctrina en un solo versículo, no leyó bien la Biblia o tiene una doctrina equivocada. Eso se lo puedo asegurar. Muy bien, voy Muy a bien, dejar de compartir para que nos veamos el rostro nosotros en la despedida, por lo menos. muy bien. Pues Dios te bendiga, la verdad que muchas gracias porque me lo voy a escuchar otra vez porque yo son detalles, aunque me quedan 50 preguntas, pero para no alargar mucho esto ¿Y y no por qué no me invitas? cansar, Porque yo porque son preguntas que los, están en mi cabeza, pero ya tendremos los tiempo. domingos a la tarde no tengo mucho que hacer, así que si tú quieres me invitas otro domingo de aquí a un tiempo y lo hacemos. Y hablamos de otra cosa si querés. Sí, lo dices así, palabra, que sin duda ya te tomamos la palabra. Mira, estos días has hablado antes de Samuel Vila y estos días le tenemos invitado a su hijo, a A Eliseo Vila. Eliseo, Eh, excelente, sí, excelente. mañana está Tellería, pasado está Eliseo Vila, el miércoles está Armando Alducín y no recuerdo si hay alguno más que hay que anunciar, que lo digo para que la gente vaya a estar viéndonos a las 10 de la noche en estos días siguientes. Excelente. Así que Adán, Dios les bendiga y gracias por este programa que están haciendo y por todo muchas el gracias, esfuerzo un de placer tenerte divulgación aquí. bíblica. Todo lo que hagamos por divulgar, acordémonos que hace falta más fe para no creer que para creer. Así que pongamos la fe correcta. Amén. Dios te bendiga, un placer, hermano. Un abrazo, mi hermano. Cuídense. Un abrazo. Bendiciones.